Ya inició la grabación. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar sobre miembro superior, y pues el miembro superior quedará para otro día. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la sesión o, digamos, lo importante de acá? Es reconocer los principales ligamentos del miembro superior e inferior en imágenes de cadáveres. Es full importante ese objetivo que está ahí puesto, ya que en el parcial les suelen preguntar, o más bien, lo más probable que le pregunten, aparte de detalles óseos, son las estructuras ligamentarias. Entonces, pues por eso lo tengo como primer objetivo ahí, porque sí son como bastantes, o sea, las preguntas del parcial sí son como bastante directas a cuál es este ligamento, cuál es la función de este ligamento. O sea, bueno, funcionalidad, pero suelen preguntar más que todos los de la rodilla, pero describir cuál es este ligamento, o sea, decir cómo se llama ese ligamento, lo suelen preguntar bastante con los ligamentos, pues, de lo que viene siendo la parte del hombro. Bueno, también reconocer imágenes cadáveres de los principales detalles óseos del miembro superior y del miembro inferior, en este caso, pues, del miembro superior. Y finalmente reconocer las fracturas más frecuentes de los huesos que componen el miembro superior y el miembro inferior, que eso pues está acá al final. Bueno, comencemos con el miembro superior. Antes de comenzar a hablar sobre los huesos del miembro superior, toca definir, pues, qué es el miembro superior. Entonces, el miembro superior es el conjunto de huesos formados por todo lo que viene siendo los huesos de la mano, antebrazo, brazo, sumado a los huesos de la clavícula y de las escápulas. El esternón no hace parte del esqueleto, perdón, de los huesos del miembro superior. El esternón no hace parte de los huesos del miembro superior. Entonces, el miembro superior viene siendo clavícula, escápula, todos los huesos del brazo, que en este caso viene siendo el húmero nada más, todos los huesos del antebrazo, que viene siendo el radio y la ulna, y todos los huesos de la mano. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Comencemos con el primero. El primero viene siendo la escápula. Entonces, la escápula, bueno, más bien antes de continuar les digo cómo están organizadas las diapositivas. Las diapositivas están organizadas como hueso por hueso, y de ese hueso por hueso que tengo, o sea, aquí tengo escápula, clavícula, si sigo bajando vamos a encontrar húmero, ulna, radio, etcétera. De ese hueso por hueso, la forma como yo lo tengo organizado es que vamos a tener acá en las diapositivas detallitos óseos específicos, los que yo he considerado más importantes. Y a medida que vayamos viendo los detalles óseos acá, lo vamos revisando en el modelo, pues para así mirar cómo está ubicado, cómo es su forma, etcétera. Y algunos pues tengo apoyos de imágenes, como esta que están acá, que nos permiten, pues como dice los objetivos de la sesión, identificar las imágenes de cadáveres. Bueno, siguiendo acá, tenemos que, ajá, la escápula. El primer detalle óseo de la escápula es la espina de la escápula. Entonces, si nos vamos para acá, podemos encontrar la escápula. Esto que está acá es la escápula. Entonces, la escápula es un hueso bilateral de forma irregular que se va a encontrar en la parte dorsal. Eh, el detalle óseo más prominente, definitivamente va a ser la espina de la escápula. La espina de la escápula es este detalle óseo que está acá. Esta es la espina de la escápula. Es muy importante este detalle óseo porque a partir de ese detalle óseo se va a dar toda la división de lo que vienen siendo las zonas de la escápula en su región más posterior. Entonces, la espina de la escápula me va a dividir entre lo que viene siendo la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Entonces, el espacio que está arriba de la espina se denomina fosa supraespinosa y el espacio que está debajo de la espina se denomina fosa infraespinosa. Mientras que el espacio que está pues del lado anterior de la escápula se va a denominar fosa subescapular. Fosa subescapular. ¿Me siguen hasta ese momento? Sí,
Ok, sigo acá entonces. Entonces, esos son como que los primeros detalles óseos. Importante tener eso en cuenta. Tanto en la fosa supraespinosa como en tanto en la fosa supraespinosa como en la infraespinosa como en la subescapular, se van a insertar bastantes músculos. No es su competencia en el momento, no tienen por qué saber en el momento qué músculos se insertan ahí. Solamente tienen que saber que esos detalles óseos existen y que ahí se va a insertar X músculos, se va a insertar unos músculos. Ahora no tienen que saber qué músculos se insertan. Ya eso pues lo irán viendo a medida que vayan avanzando su semestre, pero hasta el momento no tienen por qué saber qué músculos se insertan ahí. Listo. Vamos a seguir por acá. Entonces, el otro detalle óseo que tenemos es el acromion. Entonces, si yo cojo acá y sigo la espina de la escápula, la espina de la escápula es esta, y si yo sigo la espina de la escápula, a la final me voy a encontrar con este detalle óseo que viene siendo el acromion. Es el acromion, pero no me señala, aquí está, acromion, el acromion. Entonces, el final de la espina de la escápula viene siendo el acromion. El acromion va a ser la parte de la escápula que se va a articular con la clavícula. Como ven acá está la clavícula, entonces el acromion viene y se articula acá con la clavícula. Esa es como la proyección que lanza la escápula para articularse con la clavícula. Eh, sí, digamos, es como todo lo que puedo comentar sobre este, este tallo óseo. Ahí se van a insertar principalmente ligamentos y también se va a insertar parte del músculo deltoides, que es muy importante eso también ahí. Las fibras acromiales del deltoides, que van a ser las fibras transversales, que me van a permitir realizar movimientos pues, de abducción pura. El punto es que aquí se van a insertar ligamentos y se van a insertar también fibras musculares. Bueno, siguiendo con el próximo detalle óseo, tenemos el proceso coracoides. Les pregunto, ¿a qué les suena coracoides? Caracol. Nada, buen intento. Nunca lo había pensado, pero sí, la verdad es una caracol. Pero no, ahí sí se los pongo. Coracoides. Ustedes siguen dando el taller ese de significado etimológico, ¿cierto? Yo lo hago en Solo tercero. lo dimos una clase. Sí, ahí como que les enseñan, o más bien, les enseñan no, porque esa vaina no es de un solo día, o sea, esa cosa no es de un solo día, como que ahí no, ya un solo día hay un taller etimológico que ya tenemos que saber todos los significados. No, o sea, eso es de un continuo, eso es de todos los días ir repasando. Eh, el punto es que en ese taller, digamos, lo principal o lo que debería despertar a uno en ese taller es como la curiosidad de desglosar las palabras. Entonces, si vamos para acá y miramos las palabras, tenemos que, tiene como dos partes, coraco y el oides. El oides, sea cual sea su ubicación, siempre va a tener, o sea, siempre se va a significar con forma de. No sé si viene del latín o si viene del griego, la verdad no sé, pero el oides siempre se va a significar con forma de. Entonces tenemos varios, o sea, varios detalles que se terminan así, proceso estiloides, proceso mastoides, en este caso proceso coracoides. Proceso coracoides, o sea, ya como para ajá, decir lo que significa, significa como con forma de pico de cuervo, con forma de pico de, o con forma de cuervo, algo así significa. Eso es diccionario. Coraco, cuervo. Entonces, coraco significa cuervo y oides significa que tiene aspecto de. Entonces, ajá, o sea, se los digo como para curiosidad la vaina, como para que sepan más o menos de dónde viene la palabra.
o sea, no es que le vayan a preguntar sobre un parcial, solamente pues como cultura general. Cultura general, a veces eso sirve, o sea, a veces desglosar palabras sirve, sobre todo cuando se habla de procedimientos quirúrgicos o se habla de algunas patologías raras, a veces desglosar la palabra sirve. Bueno, entonces, apófisis coracoide significa que tienen forma de cuervo, yo lo asocio a que tienen forma de pico de cuervo, o sea, el piquito del cuervo es así. Bueno, el proceso coracoide me va a funcionar principalmente, pues va a ser como muy similar a lo que viene a la función que tiene el acromio, y punto de inserción de músculos y punto de inserción de ligamentos. Y ya, la verdad no tiene mucho más nada que comentar sobre su función, es un detalle óseo, o sea, poca o nula función tiene. Bueno. Luego vamos a tener la cavidad glenoidea con todos sus asociados que vienen siendo el tubérculo supraglenoideo, el infraglenoideo y el rodete glenoideo. Entonces, la escápula, o sea, para llegar a ese punto vamos a hablar primero sobre la escápula. La escápula va a tener un cuerpo, un cuello. Sí, claro, dime. Yo cuando ingresé, estabas hablando sobre taller, ¿qué taller es ese? Ok, estaba hablando sobre el taller como de significado etimológico o sea, de las palabras que les hace el doctor Padrón. Bueno, en mi tiempo lo hacía el doctor Padrón, no sé si ahora lo sigue haciendo él. Sobre un taller que le pone como a desglosar palabras para ver qué significa cada palabra en medicina. Ah, sí, es el que hacen al principio de semestre. Sí, claro, Ah, ok. claro. Yo les estaba mostrando pues como para que vieran, o sea, más o menos cómo es el ejercicio y eso. Ah, ok. Listo. Bueno, entonces tenemos el cuello, la cabeza y luego, o sea, cuerpo, cuello, cabeza. Y luego en la cabeza nosotros vamos a encontrar con la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea es este espacio que está acá. Es simplemente, simple y llanamente, el espacio donde se va a insertar la cabeza del húmero. Es el espacio donde se va a insertar la cabeza del húmero. Esa cavidad glenoidea va a tener varios detallitos óseos, va a tener varios detallitos óseos, entre ellos el tubérculo supraglenoideo, que pues no, o sea, un tubérculo no es más que una protrusión o un sobresalto, por así decirlo, de tejido óseo, y se llama supraglenoideo, porque está por encima de la cavidad glenoidea. Así como hay un tubérculo supraglenoideo, hay un tubérculo infraglenoideo. Y aquí no está descrito en la imagen, en esta imagen, o sea, no está eso, no está eso, pero hay una cosa que se llama rodete glenoideo, que es como una banda de tejido fibroso que va a estar alrededor de todo lo que viene siendo la cavidad glenoidea. Eh, sí, o sea, es eso, una banda de tejido fibroso. Me va a funcionar como para darle menos fricción a lo que viene siendo la articulación. Los tubérculos, tanto supra como infraglenoideos, van a funcionar como punto de inserción de músculos. Ahí no se va a insertar tendón, sino que se van a insertar músculos. Entonces, siguiendo por acá, están pues los bordes y los ángulos de las cápsulas. Eso, bueno, la verdad no lo suelen preguntar. No, no digo que no se los vayan a preguntar porque capaz sí se los preguntan, pero esas cosas no lo suelen preguntar. Entonces, este borde que tenemos acá es el borde lateral. Este que tenemos acá es el borde medial. Y este que tenemos acá es el borde superior. Así como tenemos unos bordes, también vamos a tener unos ángulos. Entonces, este viene siendo el ángulo superior, este el ángulo inferior y creo que no, el ángulo, ok, y este viene siendo el ángulo lateral. O sea, no son cosas que suelen preguntar mucho porque la verdad, o sea, como que se infieren, son cosas muy o sea, que es muy fácil de inferir. O sea, uno lo pone uno dice como que, bueno, este es el ángulo superior, ángulo inferior, ángulo lateral, borde inferior o borde lateral, borde medial y borde superior por acá arriba.
Bueno, esos son todos los detalles óseos de la escápula. Ahorita vamos a hablar pues sobre los ligamentos. Pero les pregunto, ¿tienen alguna, valga la redundancia, pregunta hasta el momento? No, todo bien. Sí, todo bien. Listo. Entonces vamos a seguir. ¿Qué detalle óseo creen que es el que está señalado ahí? Les pregunto. El acrónimo. ¿Qué opinan las demás? Sí, también creo que es el acrónimo. Exactamente, ese es el acromen. Déjenme y minimizo acá, agarrando acá. Esto que está acá es el acromen. ¿Que se continúa con qué? Digamos, esto que está acá, o sea, obviamente, pues, o sea, de la parte de atrás viene siendo qué. Clavícula. La No, espina. no es clavícula, sino No, que, la espina. La espina. ok, es la espina de la escápula, exacto. Esto que viene acá atrás es la espina de la escápula. Y este detalloso que está acá viene siendo ¿cuál? El proceso paracoide. El Es coracoid. exactamente, proceso coracoides. Y este espacio que está acá, ¿cómo se llama? Fosa subescapular. ¿Fosa qué dijiste? Subescapular. Ok, fosa subescapular. Bueno, no se puede, bueno, esto que está acá, ¿cómo se llama? Cavidad glenoidea. Cavidad glenoidea. Ok, y vamos a ver si puedo hacer zoom. A ver si puedo hacer zoom. Esto que está acá arribita se llama ¿cómo? Tubérculo supraglenoideo. Tubérculo, tuberosidad, sí. Supraglenoidea. Y este que está acá abajo. Tuberosidad infraglenoidea. Exactamente. Pero, o sea, ¿se le puede decir tuberosidad tubérculo o es tuberosidad? Yo la verdad le digo con las dos formas. O sea, tubérculo, tuberosidad, supraglenoidea. O sea, yo le digo las dos formas. Ok. Ok. O sea, igual, o sea, igual no es que les vayan a poner malas si ponen tubérculo o ponen tuberosidad, supraglenoidea. O sea, pueden poner cualquiera y se la valen. A menos que este semestre estén full pesados con eso. Cosa que no creo. Pero bueno, les pregunto, ¿qué es esto? Espina. Exacto, esto. Acromion. Este espacio que está acá. Fosa infraespinosa. Exacto, y este. La supraespinosa. Fosa supraespinosa. Exacto, y este que se va calantico. Paracoide. Exactamente, proceso coracoides. El proceso coracoides, como para que, digamos, ayude un poquitico ahí, siempre va a estar como ubicado anteriormente al. O sea, si ponemos la escápula en una proyección anteroposterior, él siempre va a estar ubicado hacia anterior. Entonces, ajá, el proceso coracoide siempre va a estar ubicado hacia anteriormente, que el acromion siempre va a estar ubicado hacia posterior. Eso es como una forma de diferenciarlo. Bueno, aquí está esto.
Este es el rodete glenoideo. Esto era lo que les estaba, pues, comentando, que no salía por allá, pero que aquí se estaba descrito. Y es simplemente una banda de tejido fibroso. Una bandita de tejido fibroso que va a estar rodeando toda la cavidad glenoidea. Bueno, vamos a devolvernos. Bueno, clavícula. Una pregunta, Sí, dime, ¿la por favor. función del rodete es más para articular y hacer el movimiento o más para la unión? Ambas, ambas. Ok. Dame un minutico ahí. Voy a tomar un poquitico de agua ya. Un momento. Ok, bueno, disculpen ahí la demora. Tenemos la clavícula. La clavícula se va a articular medialmente con el esternón y lateralmente con el acromion. Entonces vamos a ir para acá para que vayan mirando cómo es la cosa. Entonces, la clavícula es este hueso que está acá. Los libros la describen que tiene como forma de S, por ahí más o menos medio la tiene. Medialmente se va a articular con el esternón y a los laterales se va a articular con el acromion. Pues ya sabemos que esto es escápula, pero que esta parte específica de acá se va a llamar acromion. Es un hueso que se suele fracturar con mucha facilidad. O sea, cuando son caídas en donde el eje de fuerza sobrecae en el brazo, lo que viene siendo la muñeca le transmite la fuerza al antebrazo, el antebrazo se la transmite al húmero y finalmente lo que termina fracturándose no va a ser la escápula, sino que va a ser la clavícula, porque va a ser, por así decirlo, el punto de unión óseo entre lo que viene siendo el miembro superior y el esqueleto axial. Entonces, por eso la clavícula es la que se suele fracturar con mayor frecuencia. Si se dan cuenta, la escápula no está articulada del todo con lo que viene siendo las costillas, no se articula con las costillas, ella está cubierta con músculos, pero lo que viene siendo la clavícula sí está articulada con lo que viene siendo la escápula y directamente con el esqueleto axial. Entonces, los vectores de fuerza que digamos, van en dirección ascendente, chocan o más bien interfieren o van en contradirección con el vector de fuerza, que es un vector de fuerza estático en el esqueleto axial, y eso pues me predispone a que se den fracturas de clavícula. Habiendo dicho eso, volvemos a los detalles óseos. Entonces, su mitad medial es más gruesa que su mitad lateral. Y yo creo que ese enunciado iba a lo contrario, su mitad lateral, y yo creo que yo lo había dicho en la tutoría pasada, pero ajá, se me olvidó corregir. Su mitad lateral es más gruesa que su mitad medial, como ven acá. La mitad lateral es más gruesa en comparación con su mitad medial. Eh, Tiene forma de S, ya lo dije, su cara superior es lisa y su cara inferior es rugosa. Entonces, si nos vamos acá abajo, vemos que aquí hay como que ciertos detallitos que ya voy a nombrar más adelante, pero el punto es que su cara inferior es más rugosa en comparación con su cara superior, que es lisa. Y esto se debe aquí, a que aquí por lo menos se van a insertar ligamentos, perdón, ligamentos y va a haber también un músculo por acá abajo insertado.
Y pues eso, ajá, me va a cambiar la configuración de lo que viene siendo la parte inferior de la clavícula. Entonces, es uno de los tubérculos que se fractura con mayor frecuencia por la razón que ya comenté. Y estas son los detalles óseos que nos vamos a encontrar acá. Viene siendo el tubérculo conoideo, la línea trapezoidea y el surco subclavio. Entonces vamos parte por parte. El tubérculo conoideo es este que está acá. Este es el tubérculo conoideo. Él me va a funcionar como punto de inserción de un ligamento, sí, de un ligamento que es el ligamento conoideo. Y tenemos que lateral al tubérculo conoideo nos vamos a encontrar a la línea trapezoidea. Tubérculo conoideo, línea trapezoidea, y por acá nos vamos a encontrar al surco del músculo subclavio. En este surco del músculo subclavio se va a insertar el músculo subclavio. En la línea trapezoidea se va a insertar el ligamento trapezoideo y aquí se va a insertar lo que viene siendo el ligamento conoideo. Son como que los tres detallitos óseos importantes que les quería traer sobre la clavícula. No son muy pesados, la verdad. De lateral a medial viene siendo línea trapezoidea, tubérculo conoideo y el surco del músculo subclavio. ¿Quedó claro eso ahí o tienen alguna pregunta? La parte que se articula con el acrónimo, o sea, veo que tiene un moradito, ¿se llama de alguna forma en particular? Eso generalmente lo ponen como carilla articular. Aquí está cara articular. Ok, gracias. Listo. Y yo creo que todos los huesos tienen, de hecho, eso. Aquí si vamos a este, cosita articular, etcétera. O sea, como que todos tienen eso. Son cosas que, o sea, bueno, en anatomía se describen, pero bueno, los profesores no lo suelen parar mucho bola porque es como que full inferible eso. O sea, la verdad es full fácil de inferir. Entonces, como que los profesores lo ignoran, por así decirlo. Bueno, es, sí, claro, dime. En el surco del músculo subclavio, o sea, se inserta el ligamento o el tendón. No, se inserta el músculo como tal, el músculo subclavio. Ah, sin tendón. Sí, yo creo que sin tendón, exacto. De hecho, vamos a ponerlo. Ese músculo es muy pequeño. Bueno, aquí está así, pero yo recuerdo o creo tener una imagen por acá de ese músculo. Bueno, no es por acá, pero en otras imágenes, en otros cadáveres, se ve que, o sea, es un músculo full pequeño. Generalmente no reviste relevancia ni en lo funcional, ni en lo anatómico, ni nada, la verdad. Obviamente todo músculo tiene su tendón, pero él se inserta, o sea, la cantidad de tendón que se inserta ahí es full mínima. Entonces el músculo es el que se inserta ahí. Y Ah, ajá, o sea, en general cuando uno dice origen e inserción, uno también como que va ahí implícito que el tendón también pues, va ahí metido en el paquete, por así decirlo. ah, Bueno, ¿quedó claro eso ahí? sí, Disculpa, el moradito claro, ¿cómo se llamaba? Este, Sí, tubérculo conoideo. ok. Ok, entonces, pues repito, de izquierda, o sea, más bien, de lateral a medial viene siendo línea trapezoidea, tubérculo conoideo y surco del músculo subclavio. Listo. Bueno, vamos para acá. Aquí estamos viendo un cadáver en una proyección anterior. Bueno, esto por acá es medial y esto por acá es lateral. Les pregunto, ¿qué creen que sea esto que está acá? la clavícula. Exacto, esta es la clavícula, pero la clavícula acá está rota.
Y ahora que llego a esta imagen me doy cuenta que no les dije algo. Me doy cuenta que no les dije algo. Entonces, volvamos para acá. Entonces, si pongo tejido conjuntivo, me van a comenzar a aparecer los ligamentos de los cuales les estaba hablando. Entonces, van a haber como 4 ligamentos principales, por así decirlo. Y el primer ligamento va a ser el ligamento acromio clavicular, que se va a encargar de unir el acromio con la clavícula. Entonces, por eso se va a llamar acromio clavicular. El segundo ligamento va desde el acromion hasta el proceso coracoides y por tal motivo se va a llamar ligamento coracoacromial. Luego vamos a tener el ligamento que surge de la línea trapezoide y se va a insertar en el proceso, o sea, el ligamento que surge de la línea trapezoidea y se va a insertar en mierda, se me olvidó, en el proceso coracoides se va a llamar ligamento trapezoide. O sea, si surge de la línea trapezoidea se va a llamar ligamento trapezoide. Luego tenemos el ligamento, bueno, y finalmente más bien tenemos el ligamento que va a surgir del proceso conoideo y se va a insertar en el proceso coracoides para llamarse ligamento conoideo. Entonces son estos tres: conoideo, trapezoide, coracoacromial y acromio clavicular. Les doy un tip. Para que sepan cuál es cuál, tenemos que de izquierda a derecha viene, o sea, este por así decirlo no lo saca porque es como full fácil de identificar, al igual que este. O sea, si uno ve bien el origen de inserción, si uno ve bien que el origen está en el acromio que se inserta acá en el proceso caracoides, y uno sabe que se llama coracoacromial. Pero estos dos pueden dar lugar a confusión porque ambos se originan en la clavícula y se insertan acá en el proceso coracoides. Entonces, como para tratar de simplificar eso, la forma con lo que yo es que los organizo de lateral a medial. Entonces, de lateral a medial vienen siendo coracoacromial, trapezoide y conoideo. Coracoacromial, trapezoide y conoideo. Esa es como la división que les tengo yo. Así pues me ha servido. Y ajá, o sea, se las comparto. Y de hecho, vamos a ir mirando estas imágenes acá. Una preguntita. Ujú, dime. ¿Cómo es que se llama el tendón que pasa por debajo del ligamento coracoacromial? Es que el profe nos mencionaba como que, o sea, porque tendremos un ligamento que está uniendo un mismo hueso. Entonces él nos decía que era para que ese tendón, no sé, no se levantara. Ok, el ligamento que me están, perdón, el tendón debe ser el tendón del músculo, el tendón de la cabeza larga al bíceps braquial. Tendón de la cabeza larga al bíceps braquial. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Que es el único que llega acá al tubérculo supraglenoideo. Me quito acá. Aquí está. Tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Gracias. Listo. Bueno, me quito ahora muscular y reorganizo conjuntivo. Ok, listo. Bueno, vamos para acá. Entonces, eh, bueno, como les comenté, esto acá, bueno, como me comentaron ustedes, esto acá viene siendo clavícula. Esto acá es el acromio. Y vamos a ir de lateral a medial. Entonces, de lateral a medial, este viene siendo el ligamento coracoacromial. Sí, coracoacromial. Este viene siendo el trapezoide. Y más medialmente nos vamos a encontrar al conoideo. Listo. ¿Me siguen hasta el momento?
¿Cómo? Disculpa. ¿Puedes repetir, o sea, las tres estructuras? Ok. Listo. Los ligamentos que nos vamos a encontrar de lateral a medial vienen siendo el ligamento coracoacromial, que es este que está acá. Va desde el acromion al proceso coracoides. Luego vamos a tener el ligamento trapezoide. Y hacia medial, o lo más medial que vamos a encontrar, es el ligamento conoideo. ¿Listo? Sí. Entonces el coideo es el que está como más interno. Exacto, más medial, más medial, más medial. Y aquí no hay uno señalado que es este que está acá, que se llama ¿cómo? Que está uniendo ese ligamento que está ahí. Más bien, ¿cuál es este? Bueno, este es el acromion. Si este es el acromion y esta es la clavícula, y hay un ligamento que une estos dos huesos, ¿cómo se va a llamar este ligamento? Acromio clavicular. ¿Cómo? Creo que es el acromio clavicular. Exacto, acromio clavicular. Así se va a llamar. Te lo muestro acá. Acromio clavicular. Listo. Importante que tengan eso en cuenta. Bueno, alguna literatura dice, o no sé si es Aklan, yo creo que es Aklan, que dice que el ligamento trapezoide más el ligamento conoideo son los ligamentos coracoclaviculares. Para que lo tengan en cuenta ahí, si en un parche se los ponen así como ligamento coracoclavicular o alguna cosa, pues ya sepan de dónde viene ese término. Ligamento coracoclavicular hace referencia al trapezoide más el conoideo. No me acuerdo muy específicamente de dónde es que lo llaman así, pero sé que lo llaman así en alguna parte. Bueno, por muy fea que se vea la imagen, por muy fea que se vea, siempre recuerden, medial conoideo, lateral trapezoide. Perdón, medial conoideo, intermedio trapezoide y el más lateral viene siendo ¿cuál? Este que está acá viene siendo ¿cuál? Braco, Coraco. acromial. Acromio. Exacto. Coraco acromial. Aquí está. Coraco acromial. Es este mismo, solamente que este modelo se ve más, no sé, vivo, rarito, etcétera. Esta es una vista posterior, espina de la escápula, espina. Por acá está contiene la espina, acromion, etcétera. Perdón, espina, acromion, por acá pues parte clavícula. Y esta es la cabeza del húmero, que nos quiere mostrar específicamente la cabeza del húmero, que ya vamos a ir hacia húmero. El rodete glenoideo, que ya se los había mostrado. Y ese ligamento que está ahí es ¿cuál? Coracoacromial. Coracoacromial, exacto. Bueno, llegamos a húmero, llegamos a húmero. Y húmero tiene varios, bueno, más bien, antes de llegar ahí, ¿tienen alguna pregunta con respecto a escápula y a clavícula? ¿O todo claro ahí? Ok, todo claro. Ok, listo, entonces sigo. Bueno, llegamos a húmero y tenemos que el húmero va a tener varios detallitos óseos, o sea, es un hueso que ajá, tiene sus cositas. Entonces, como todo hueso largo, va a tener
diáfisis, o sea, un cuerpo, y una epífisis proximal y una epífisis distal. O sea, en otras palabras, va a tener dos cabezas, una cabeza proximal y una cabeza distal y un cuerpo. Entonces, el húmero, déjenme quitar todo tejido conjuntivo. El húmero va a tener una cabeza. Esta es la cabeza del húmero, que es la que entra acá en la cavidad glenoidea. Y luego nos vamos a encontrar con un cuello que viene siendo el cuello anatómico. Importante que tengan eso en cuenta, un cuello anatómico. ¿Por qué se le designa específicamente anatómico? Porque el húmero tiene dos cuellos, un cuello anatómico y un cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico es este que está acá. ¿Por qué creen que hay uno que se llama anatómico y por qué creen que hay uno que se llama quirúrgico? Eso es importante. Quirúrgico ¿Sí? que más El que más que disculpa, tiende como a fracturar. exactamente, es por esa razón. El cuello quirúrgico es el que más tiende a fracturarse. Entonces, ajá, o sea, se le designa especialmente, o sea, arbitrariamente se le ha designado así como cuello quirúrgico, pero el que anatómicamente corresponde al cuello es este que está acá. Entonces, ese viene siendo el cuello anatómico del húmero. Y el que está acá abajito viene siendo el cuello quirúrgico. Tienen que saber esa diferencia, o sea, entre cuello anatómico y cuello quirúrgico, porque a veces en el parcial le suele preguntar como que no, la estructura señalada le ponen una flecha por acá. La estructura señalada aquí es cuál, y la gente queda como que mierda, pero si ahí no hay nada. Entonces ya saben que ahí debe estar o ahí está el cuello quirúrgico. Y por acá y por aquí arriba el cuello anatómico. Entonces, aparte de eso, vamos a tener unos tubérculos y unos surcos. Entonces, importante que tengan en cuenta que el húmero va a tener unos tubérculos mayor y un tubérculo menor. Entonces, el tubérculo mayor es este que está acá. Este es el tubérculo mayor. Y este que está acá es el tubérculo menor. El tubérculo mayor es más posterior y más lateral, mientras que el tubérculo menor es más anterior y más medial. Y entre los dos tubérculos nos vamos a encontrar al surco intertubercular. Surco intertubercular. Aquí está surco intertubercular. Que pues, ajá, o sea, como su nombre lo designa, un surco es una depresión ósea que se va a encontrar en X lado. O sea, y este nombre lo dice un surco, o sea, una depresión ósea intertubercular, o sea, entre los dos tubérculos. Entonces, por eso se llama surco intertubercular. Surco que está entre los dos tubérculos. Por aquí va a pasar el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial para luego insertarse acá en lo que viene siendo el tubérculo supraglenoideo, que fue para que me preguntaron ahorita. No tienen que saber eso por ahora, o sea, eso lo tienen que saber ya en origen e inserción en la vaina. Solamente tienen que saber que el surco intertubercular existe y que existe lo que se llama, pues acá, el tubérculo menor y el tubérculo mayor. ¿Vamos bien hasta el momento o tienen alguna pregunta? No, todo claro. Ok, sigo entonces. Si nos vamos hacia la parte medial del hueso, o sea, hacia su cuerpo, nos vamos a encontrar estos dos detalles óseos que están acá, la tuberosidad deltoidea y el surco del nervio radial. Entonces, si bajamos y ponemos para acá, nos vamos a encontrar primero con la tuberosidad deltoidea, que es el punto de inserción del músculo deltoides. Se llama tuberosidad porque es como una protrusión ósea, o sea, muy mínima, pero se describe. Y se va a llamar, ajá, tuberosidad deltoidea, porque ahí se va a insertar el músculo deltoides. Y también tenemos acá
el surco del nervio radial, que va a hacer una impresión que va a dejar el nervio radial en su paso por ahí. De hecho, vamos a poner el nervio radial para que lo vean. Nervio radial al pasar por ahí va a dejar un surco, va a dejar una impresión en el hueso. Eso se forma o se va conformando más que todo en periodo embrionario, pues que el nervio se forma y pasa por ahí. Entonces el hueso a medida que va creciendo va dejando como que el espacio del nervio. Bueno, sí, eso es todo con respecto a lo que viene siendo el cuerpo. Y ya en su parte más distal o en su cabeza distal, vamos a tener estos detalles óseos que están acá. Epicóndilo medial y lateral, tróclea y capítulo y fosa craneana. Entonces, vámonos para acá. Los epicóndilos, tanto medial como lateral, esperen que me pasé, son estos que están acá. Entonces, epicóndilo medial es este que está acá. Y el epicóndilo lateral es este que está acá. Si analizan un poco, se van a dar cuenta que el epicóndilo medial es un poquitico, o más, un poquitico, no, mucho más puntiagudo que el epicóndilo lateral. Entonces, eso es como un punto que por lo menos a mí me sirve para diferenciar del epicóndilo medial, o sea, el epicóndilo medial del epicóndilo lateral. Entonces, el epicóndilo medial es más puntiagudo que el epicóndilo lateral. Y medial a los epicóndilos, más bien entre los epicóndilos sería la verdad, la forma correcta de usar. Nos vamos a encontrar a la tróclea y capítulo y a la fosa craneana. Uno de la parte de adelante, más bien uno anterior y otro posterior. Entonces, la tróclea y el capítulo vienen siendo esta que está acá. Entonces, esta que está acá viene siendo el capítulo y esta que está acá viene siendo la tróclea. ¿Listo? ¿Y cómo se llaman como las cositas pequeñas que están atrás? Fosa coronoidea, perdón, y fosita radial o fosa radial. Pero no sé si esto se lo nombraron en clase. Esto generalmente no lo suelen decir. Creo que sí lo mencionaron. Ok, bueno, igual pues, ajá, ya la estamos viendo ahora. Entonces, fosa coronoidea y fosita radial. La función de la tróclea del húmero y del capítulo del húmero van a ser simple y llanamente como funcionar como una articulación. Van a ser las caras articulares, por así decirlo, que me van a articular lo que viene siendo el húmero con la ulna y con el radio. Eso en su cara anterior. En su cara posterior nos vamos a encontrar con la fosa olecraniana. La fosa olecraniana o la fosa del olecrano va a ser literalmente una fosa, un espacio hueco del hueso, en donde va a entrar la cabeza de la ulna, que se va a llamar olecrano. Por eso se va a llamar fosa olecraniana, porque pues ahí va a ingresar el olecrano. Este detallito óseo que está acá es el surco del nervio cubital. Está en relación con lo que viene siendo el epicóndilo medial, pero en su cara posterior. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Del húmero, claro está. Una preguntita, la fosa radial es la más pequeña del lado anterior. Sí, sí, sí. Igual pues como para que se lo aprendan, o sea, la fosa radial es la más externa, al igual que el hueso radial es el más externo, el más lateral. En posición anatómica, claro está. Y la fosa coronoidea pues se va a continuar o se va a correlacionar o va a corresponder con lo que viene siendo la ulna. ¿Listo? Ah, ok. Ah, sí, gracias. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta por ahí? ¿Podrías volver a mostrar la fosa del nervio cubital? Un momento. Ok. Esta que está acá. Surco del nervio cubital.
Gracias. Ok. Bueno, voy a pasar antebrazo. Entonces, ya habiendo hablado, o no, antes de pasar antebrazo, vamos a mirar esto que está acá. Entonces, ¿qué es lo que está en la estrellita verde? Tubérculo mayor. Exacto, y este viene siendo entonces, Tubérculo menor. y esto que está acá, Surco intertubercular. exactamente, y este que está acá en amarillo, La cabeza. exacto, y esta línea punteada que está acá, Sigue anatómico. exacto, y esta línea punteada que está acá, Vello quirúrgico. exactamente, muy bien, muy bien, muy bien. Este detalloso que está acá, bueno, yo sé que se ve medio, medio rarito, pero ¿qué esperaremos encontrar a nivel del cuerpo? O sea, esperaremos encontrar dos detalles óseos. ¿Cuáles son esos dos? Tuberosidad deltoide. Tuberosidad deltoidea, exacto. ¿Y la otra? Surco del nervio radial. Surco del nervio radial. Entonces, ahí donde entra la pregunta de si estamos viendo una protrusión o si estamos viendo tipo una protrusión o si estamos viendo un hueco, o sea, una socavación del hueso. Entonces, les pregunto que ven ahí una socavación del hueso o ven una protrusión del hueso. Sí, yo tengo una duda con eso. Yo Sí. veo protrusión del hueso, o sea, en la parte de la estrellita roja, sí, en la parte inferior de la ¿Cómo? ¿cuál es? En Se la te parte- se te entrecortó un poquitico. Ah, ok. Que yo veo una protrusión del hueso, en la parte más abajo, la estrella roja. Ujú. ¿Cuál era el otro? Excavación. ¿Cómo? ¿Qué era el otro nombre? Surco. En la parte de arriba. ¿Qué pasó con la parte de arriba? Es que se está como entrecortado, tú disculpa. Ah, ok. Que en la parte de arriba, o sea, más acá, en la parte de arriba de la estrellita roja está la socavación, es que es surco, Surco. el surco. Ok, vamos a desenredar eso ahí. Entonces, vamos a guiarnos de lo más, o sea, si nos podemos, o sea, si nos guiamos de eso de si vemos una socavación o vemos una línea, o sea, sí lo podemos hacer, pero es un poquitico menos objetivo. Lo más objetivo sería mirar cómo está el hueso. Entonces, estamos mirando un hueso puramente desde posterior. ¿Y cómo sabemos que lo estamos mirando desde posterior? No nos podemos guiar desde la parte proximal porque nos confunde, sino que tenemos que guiarnos desde la parte distal. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con la fosa doble craneana. Entonces, ya eso nos marca que estamos puramente en la parte posterior del hueso. Y el detalle óseo que encontramos en la parte posterior del hueso viene siendo el surco del nervio radial. Mientras si nos vamos hacia anterior, ¿cuál es el detalle óseo que nos encontramos? La tuberosidad deltoidea. Entonces, vámonos para acá otra vez. Estamos mirando el hueso desde posterior. Encontramos este detalle óseo que está aquí. ¿Cuál viene siendo? Surco del nervio radial. Exacto, debe ser el surco del nervio radial. Si le damos la vuelta al hueso, muy probablemente la protrusión o el tubérculo que medio se ve acá, más de la parte de adelante, se tiene que ver más y se va a llamar tuberosidad del nervio radial. ¿Me di a entender?
Perdón, tu velocidad deltoidea, tu velocidad deltoidea. ¿Me voy a entender? Sí. Ok. Bueno, sigamos por acá. ¿Esto que está acá qué es? Epicóndilo medial. Exacto. ¿Y este? Epicóndilo lateral. ¿Cómo sé cuál es yo es el medial? Y ¿cómo sé yo cuál es el medial? ¿Y cómo sé yo cuál es el lateral? Porque el medial está más pronunciado. Exactamente. Por tal motivo, este vendría siendo ¿qué? Y este vendría siendo ¿qué? O sea, el 1 viene siendo ¿cuál? Y el 2 viene siendo ¿cuál? El uno es la tróclea. Y el 2, El capítulo. a ver, tróclea. Y el 2 viene siendo el capítulo, pero se quedó como traba esta vaina. Y el 2 viene siendo el capítulo. Y se quedó como trabado esto. Esto se quedó como trabado. Déjeme cierro la aplicación y la vuelvo a abrir. Pero sí, o sea, fue como lo dijeron. Fue como lo dijeron, en resumen. Solamente que ajá, se los quería mostrar ahí. Déjenme y abro esto de nuevo. Ah, ahora esta vaina me sacó. Un momento ahí, dejo de compartir un momentico. Ya, ya tengo otra vez la aplicación. Entonces sí, fue como dijeron ustedes. Aquí está. Tróclea y capítulo por acá. Capítulo es más lateral y la tróclea es más medial. Bueno. ¿Y este que está acá, cómo se llama? Este detalloso que está acá, ¿cómo se llama? Esta es una vista posterior. Se Fosa llamaría como. mañana. Y esta sí viene siendo la fosa olecraniana, que viene siendo pues la parte distal y posterior del húmero. Que aquí va a entrar el olecrano, que ya vamos a entrar a describir en lo que viene siendo la parte de antebrazo. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿O puedo seguir? Puedes seguir. Ok, listo. Vamos a ver la ulna ahora. Entonces, en la ulna, bueno, la ulna va a tener varias características. Dentro de ella vamos a encontrar que es el hueso estabilizador del antebrazo. Eh, ¿Y por qué se dice eso? Porque si nos vamos para acá, vemos que la ulna es la que queda dentro del húmero, la que queda insertada en el húmero mediante el olecrano. Entonces, por tal motivo, es el hueso que me va a estabilizar toda la articulación del antebrazo. Mientras que el radio va a rotar encima de la ulna. ¿Me di a entender con eso? Sí, Ok, eso es importante que lo tengan en cuenta. Yo creo que eso lo han preguntado como en varios parciales. Entonces es importante que tengan eso en cuenta. Bueno, su mitad proximal es más gruesa y su mitad distal es más delgada. Como se ve acá en la imagen, de hecho, la ulna, ven que proximalmente es el hueso más grueso, más prominente, pero distalmente es el hueso más delgado. A diferencia del radio, el radio es más
grueso hacia distal y más delgado hacia proximal. ¿Listo? ¿Me entender con esa idea? ¿Puedes repetir para anotarlo, por favor? Ok, la ulna es más gruesa hacia proximal. Hacia proximal vemos que es full gruesa, o sea, es mucho más gruesa en comparación con su proporción distal, que es muchísimo más delgada. Mientras que el radio va a ser todo lo contrario. Distalmente va a ser muy grueso y proximalmente va a ser bastante delgadito. ¿Listo? Sí, gracias. Ok. Importante tener en cuenta que la ulna no se va a articular con los carpos. La ulna, si nosotros seguimos bajando, no se va a articular con los carpos propiamente dichos, sino que se va a articular con lo que viene siendo el radio. Bueno, pasando a sus detalles óseos como tal, tenemos dos detalles óseos hacia proximal, viene siendo el olecrano y el proceso coronoides. Entonces, si nos vamos a proximal, nos vamos a encontrar con el olecrano, que es este que está acá, y el proceso coronoides, que es este que está acá. Sí, es este que está acá, la apófisis coronoides. Es esta que está acá. Entonces, olecranon, que ya hablamos sobre él, es como parte de su cabeza que se va a insertar en el húmero. Y el proceso coronoides, que viene siendo pues parte de su cabeza, pero en su porción anterior, que se va pues a articular o va a ser parte de la articulación que va a estar en contacto con la tróclea. Hay otros detalles óseos que están acá, por lo menos esta es la tuberosidad del cúbito. También vamos a tener la fosa del músculo supinador y también, bueno, este ya lo nombré, y también vamos a tener por acá el tubérculo sublime, que estos tres últimos, o sea, el sublime, la tuberosidad del cúbito y la fosa del supinador, o sea, no suelen hablar mucho sobre ellos, la verdad. No es que los digan mucho, no es que los mencionen mucho, o sea, igual se los estoy nombrando pues por si acaso, por si se los preguntan en la vaina, pero, o sea, la verdad no creo que lo hagan, no creo que lo hagan, pero ajá, o sea, no soy el profesor para decir que no lo voy a hacer, así que posiblemente, pero muy poco probable que se los pregunten. Bueno, y si nos vamos hacia distal, vamos a encontrar esta apófisis estiloides, que se llama apófisis estiloides del cúbito. Se llama apófisis estiloides del cúbito porque el radio también va a tener su apófisis estiloides y porque el cráneo también va a tener su apófisis estiloides. Entonces, como que ajá, son varias apófisis estiloides, entonces toca especificar a qué apófisis estiloides, valga la redundancia, hago referencia. Vamos para acá. Listo. ¿Quedó todo claro con la UL? ¿No tienen alguna pregunta? No, Ok. Bueno, pasemos al radio. Entonces, el radio es el hueso más corto y lateral de los huesos del antebrazo. Como les comenté, es más delgado hacia proximal y más grueso hacia distal. Se me perdió. Y se va a articular con los carpos propiamente dichos. Entonces, si nos vamos para acá, vemos que el radio sí llega y se articula con los huesos del carpo. Se inserta por acá. Bueno, entonces, él va a tener una cabeza, o sea, vean bien, los detalles óseos se proximal van a ser su cabeza y su cuello. Y muy importante, este detalle óseo que está acá, que es la tuberosidad radial. Entonces, entonces, bueno, aquí tenemos el cuello, perdón, la cabeza del radio. Aquí tenemos la cabeza. Aquí tenemos el cuello del radio. Y también aquí nos vamos a encontrar con la tuberosidad radial. Es importante este detalle óseo que está acá porque me va a funcionar como punto de inserción de algunos músculos importantes del brazo. De hecho, vamos a mostrárselos por acá. Me va a servir como punto de inserción de nada más y nada menos que el bíceps braquial.
El tendón del bíceps braquial se va a insertar acá, en la tuberosidad radial, y pues por eso toma bastante importancia eso que está ahí. Del bíceps braquial ya vamos a hablar más específicamente después. Entonces, ajá, o sea, cuando ya estemos hablando sobre músculo, vamos a hablar que el bíceps braquial es un músculo biarticular, cuál es la función que realiza, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora lo que tienen que saber es que su tendón más bien, lo que tienen que saber es que la tuberosidad radial me va a funcionar como punto de inserción de músculos, no tienen que saber específicamente de qué músculo. Pero, ajá, o sea, ahí como que les digo esto, les hago esa aclaración como para mostrar la relevancia de ese detalle óseo. Bueno, si nos vamos hacia distal, vamos a encontrar con tres detalles óseos que son relevantes, que cobran importancia, que vienen siendo la incisura ulnar, proceso estiloides y el tubérculo dorsal. Entonces, si nos vamos para acá, nos vamos a encontrar con la apófisis estiloides del radio. Esta es la del cúbito, esta es la del radio. Los otros detalles óseos vienen siendo el tubérculo dorsal y la incisura ulnar. Entonces, este que está acá es el tubérculo dorsal del radio. Si pues le metemos un poquitico de lógica, nos vamos a dar cuenta que el tubérculo dorsal se encuentra en la parte dorsal de la mano, o sea, dorsal, la parte de atrás de la mano, el tubérculo dorsal es el tubérculo que sobresale ahí. Y el otro viene siendo la incisura ulnar. Las incisuras ulnares vienen siendo esta que, no, perdón, esto no, viene siendo la incisura ulnar. Escotadura cubital es esta, perdón, es esta que está acá, me había confundido, es esta que está acá, incisura ulnar o escotadura cubital, que va a ser pues el punto de inserción para que se une el cúbito con el radio. O sea, va a ser como un punto de articulación ahí. ¿Me siguen hasta el momento? Una pregunta, Ujú. Carl, del radio, de casualidad, es como la bolita que se siente en la muñeca. ¿La qué? Disculpa. La bolita que se siente en la muñeca. O sea, sí, pero ¿qué cosa sería eso? Eh, el tubérculo dorsal del radio. Bueno, me estoy tocando y no me la siento. O sea, en teoría debería ser eso. O sea, si te sientes una bolita ahí, deberías, o sea, digamos, si pones tu mano, posición anatómica y tal, en la parte dorsal y te sientes una bolita, debería ser eso. Pero hay una bolita que sobresale bastante. Y esa bolita que sobresale bastante en el brazo viene siendo la apófisis estiloides del cúbito. Y si te Ah, das cuenta, la bolita que sobresale como bastante en el brazo no está en la mitad, sino que está un poquitico lateral, más bien un poquitico no, bastante lateral, pero como que, o sea, como que entre lateral y anterior, más o menos. sí. No está en la parte dorsal pura propiamente dicha. En la apófisis del radio la puedes palpar, pero no es muy visible. Si, digamos, tienes curiosidad de la vaina y pones la mano ahí, tratas de palpar un poco, muy probablemente la vas a sentir, pero no es muy visible, o sea, es tapada por tendones y demás. Ah, ok. ¿Listo? Sí, gracias. Ok, importante también esto. Este, eh, la, los surcos para los tendones de los músculos extensores, también como que ajá, tenerlo en cuenta ahí. Bueno, y estas son como que dos fracturas importantes ahí del radio. Primero es una fractura en tallo verde, que es una fractura en la cual las dos corticales del hueso no están comprometidas, sino que está comprometida una sola cortical. O sea, explico porque de pronto no me di a entender con eso. O sea, este es el hueso, digamos, bueno, este es un hueso, quedó feo, pero ajá, este es un hueso. Digamos que se compromete la fractura, la voy a poner con amarillo, se compromete esta cortical y hasta aquí llega la fractura. Entonces, esta es una fractura que primero es incompleta y que se suele presentar principalmente en niños. Eso se llama fractura en tallo verde.
Y la otra es una fractura de Coyes, que es una fractura transversal completa de los 2 centímetros distales del radio. O sea, digamos que esto es proximal y que esto es distal. A los 2 centímetros distales del radio, o sea, 2 centímetros distales del radio, se presenta la fractura. Fractura de Coyes se llama esa. O sea, esto lo puse acá porque está en Moore. Entonces, ajá, las páginas azules de Moore a veces las suelen preguntar y por eso las traje acá. Esa viene siendo una fractura de Coyes. Y la fractura en tallo verde no les traje imagen, pero y la busco por acá. Así más o menos se ve. Déjenme y les muestro acá. Así más o menos se ve. Listo. ¿Sí ven? ¿Cierto? Ok. Fractura de Coyes o qué es en radio. Sí, en el radio. La fractura de Coyes es en el radio. Y fractura en tallo verde puede ser tanto en el radio como en la ulna. Y de hecho en cualquier otro hueso. Pero fractura de Coyes específicamente radio. Listo. Ah, ok. Gracias. Listo, listo. O sea que Y bueno, solamente se le puede llamar así a una fractura de radio. exacto, exacto. Según lo que dice Mursi. A decir verdad, o sea, yo ahora mismo estoy en cirugía y esa vaina nunca la he escuchado, fractura de Coyes. Pero en el muro está. O sea, entonces como que bueno, tienen que aprendérselo así. Pero la verdad, o sea, he pasado por ortopedia y nunca escuché, no, fractura de Coyes, tal. O sea, nunca escuché eso. Sin embargo, en el muro está y pues, ajá, así se describe, en el muro. Y puede que se los pregunten. O sea, las páginas azules del muro, por cierto, eso es un tip, las páginas azules del muro las suelen preguntar bastante. Entonces, como que presten atención a esas paginitas azules del muro. ¿Listo? Bueno, voy a pasar a los huesos de la mano. Los huesos de la mano, les advierto, son bastantes. Y lo que yo puedo hacer es como medio nombrarles los más importantes, medio no, o sea, nombrarles obviamente los más importantes y orientarlos a cómo se debe estudiar. Pero esto es algo que ustedes tienen que aprenderse de memoria. O sea, no es como, no sé, el radio y la ulna, que son solamente 2 huesos y fácil, o sea, diferenciar y tal. Aquí son 8 huesos. Entonces sí es como que tienen que ir estudiando característica por característica de los huesos de la mano. Eh, ya sí hay otros, pues que vienen siendo ya los metacarpianos, falanges y tal, que eso pues, o sea, se los voy a decir yo y se los voy a explicar con todo el detalle, pero esto sí les recomiendo, o sea, más bien, yo lo voy a hablar sobre los más importanticos aquí, pero el orden y demás es mejor que se lo aprendan ustedes por aparte. Porque sí es como que, ajá, de memoria, o sea, sentarse ustedes a pelear con el modelo, con el libro, con el cuaderno, como quieran estudiarlo. Pero bueno, vamos a comenzar acá. Entonces, los huesos de la mano están compuestos por 8 huesos, o sea, los huesos de la muñeca, más bien. ¿Cuáles vienen siendo? Escafoides, piramidal, semilunar, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y anchoso. Hay unas filas, que es una fila proximal y una fila que es distal. Estos que están acá son los de la fila proximal y estos que están acá son los de la fila distal. En aquí no se ve mucho, pero más o menos por aquí estaría la fila proximal, por aquí estaría la fila distal. Bueno, aquí está fila proximal y fila distal. Entonces, importante de los huesos de la muñeca, el escafoides. El escafoides
se va a articular con el radio. Aparte de eso, es el más grande. Y aparte de eso, es el que más se suele fracturar, el que más se suele romper. Por tal motivo, es importante que este hueso siempre lo tengan en cuenta, lo sepan ubicar. Y pues, o sea, siempre lo tengan en mente. Cuando las hablen de fractura de huesecillos de la mano, tengan presente el escafoide. O siempre como que pongan o independientemente pues de lo que diga la pregunta, si les hablan de fractura de huesecillos de la mano, sospechen mucho más que el escafoide es el que suele estar roto, el que suele estar comprometido. Entonces es importante acá, el escafoide, ese es el que más se suele romper. Y ajá, el ganchoso tiene un proceso que se conoce como proceso del ganchoso. Eso a veces una que otra vez lo han preguntado. Bueno, aquí están los huesecillos de la muñeca, de la mano. Y luego de esos huesecillos, nosotros tenemos que nos vamos a encontrar con los metacarpianos. Los metacarpos eh, van a estar ubicados, van a estar más bien ordenados del 1 al 5, siendo el 1 el dedo gordo y siendo el 5 el dedo meñique. Entonces, pues van a seguir como que ese orden. Pensé que te había otra diapositiva. Luego de los metacarpianos, nos vamos a encontrar con las falanges. Vamos a tener siempre una falange proximal, una intermedia y una distal. Eso va a pasar en los huesos, más bien en los dedos del 2 al 5. Mientras que en el dedo número 1, en el dedo gordo, solamente vamos a tener una falange proximal y una falange distal. No va a haber falange intermedia. ¿Me di a entender con eso? Sí. Ok. Importante que tengan eso en cuenta. Importante que tengan eso en cuenta. Y ya, yo creo que eso sería todo. Preguntas, dudas, inquietudes por ahí, o todo claro. ¿Nos podrías más o menos como explicar los ligamentos de esa parte de la mano? ¿A ustedes les hablaron sobre los ligamentos de la mano? Sí, Eso es nuevo, eso nunca lo habíamos dicho allá, pero bueno, vamos a explicárselos acá. O sea, nunca lo habían dicho antes que yo recuerde. Vamos a explicárselos por acá. Aunque pensándolo bien, sí es como que medio importantico eso. Retináculo flexor, y por aquí tiene que estar el retináculo extensor. Aquí está. Bueno, hay dos ligamentos que son como que los más importantes. El primero que tenemos acá es este que está acá, que es el retináculo flexor de la muñeca. Entonces, el retináculo flexor de la muñeca es muy importante porque por debajo de este retináculo flexor van a pasar varios tendones. O sea, van a pasar todos los tendones de la parte flexora de los dedos de la mano. Y también va a pasar el nervio mediano. El nervio mediano. Entonces, ¿por qué hago referencia al nervio mediano o sea, y a las vainas tendinosas de los músculos flexores de la mano? Porque por este retináculo flexor, por los tendones que pasen, por el nervio que pasa por ahí, más bien se va a conjurar lo que viene siendo la patología del síndrome del túnel del carpo. Cuando las vainas tendinosas, déjenme que mejor repongo los músculos porque estoy hablando como que a ciegas. Y el nervioso, aquí está. Entonces, cuando estas vainas tendinosas se inflaman, el nervio, que es este que está acá, el nervio mediano, el nervio mediano se comprime. Cuando las vainas tendinosas se inflaman, el nervio mediano se comprime. Entonces, una vez se comprime más bien, cuando estas vainas se inflaman y el nervio se comprime,
me va a provocar la patología del síndrome del túnel del carpo, o sea, que es debilidad, hormigueo, parestesias, etcétera, en lo que viene siendo la región de inervación del nervio mediano en la palma de la mano y parte en el dorso. ¿En qué consiste la cirugía para resolver el síndrome del túnel del carpo? En retirar lo que viene siendo el retináculo flexor de la mano. Se retira este retináculo flexor y, por así decirlo, la mano no queda o esa parte de esa región de la mano no queda tan comprimida y, ajá, se va a poder realizar las actividades cotidianas sin tanto dolor, pues, en el paciente. Eso a expensas, pues, de parte de pérdida de inestabilidad en lo que viene siendo la muñeca. Pero, o sea, eso es riesgo-beneficio. Si al paciente todos los días le duele la mano, como que, o sea, quitarle eso va a valer la pena. ¿Me voy a entender con eso? En la cirugía se quita el retináculo flexor. Sí, retináculo flexor. Y, o sea, lo que está debajo del retináculo flexor se va a conocer como túnel del carpo. Tiene el retináculo flexor la parte superior y los carpos la parte, pues, posterior. Y este que está acá se va a conocer como retináculo extensor de la muñeca. El retináculo extensor de la muñeca va a contener todos los tendones extensores por debajo y no va a pasar, o sea, por ahí no va a pasar nervio como tal, o sea, no se va a presentar la patología de compresión y demás. Lo que esté por debajo del retináculo extensor se va a conocer como canal de Guyon, con G, Guyon. Y, o sea, clínicamente no es muy relevante, o sea, no hay muchas patologías que afecten acá. Lo que en verdad afecta viene siendo el retináculo flexor, perdón, se me lo quité. Lo que dicen acá es el retináculo flexor con el nervio mediano. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Puedes repetir, o sea, lo que pasaba por debajo del retináculo extensor? O sea, mencionaste como una estructura. Ok. Por debajo del retináculo extensor, estructuras que van a pasar van a ser solamente tendones extensores. Los músculos que se van a encargar de realizar extensión de muñeca y de los dedos van a surgir en el antebrazo, van a surgir acá en el antebrazo para luego insertarse acá en la mano. Ellos van a pasar por acá, por debajo del retináculo extensor. ¿Qué pasa? Que el espacio contenido debajo del retináculo extensor, o sea, este espacio que está acá, se conoce como canal de Guyon, con G. Guyon, G-U-Y-O-N, Guyon. ¿Listo? Ah, ok. Y tanto o sea, el retináculo extensor y el flexor, o sea, estos serían ligamentos, ¿verdad? Sí. Ah, ok. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tiene más preguntas, dejo de compartir. Detengo